Entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. 7 de la mañana con 3 minutos y sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio de Visión a la Verdad aquí en Cómo Amaneció Manabí. En esta mañana tenemos un invitado de lujo, se trata de Carlos Coronel, con quien vamos a hacer un análisis políticos. ¿Cuáles son las lecciones que nos está dando todo el tema del paro nacional? ¿Qué es lo que está pasando en el discurso gubernamental? ¿Cómo entender las lecciones de un convoy emboscado? ¿Qué revela este hecho? Son muchísimos cuestionamientos que uno se realiza. Sin más preámbulo, Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo y analizar sin muchos rodeos qué es lo que está pasando en el ámbito político nacional. Por favor, te invito a que enciendas el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día, Tania. Un cordial saludo con usted, con el equipo de la radio y, por supuesto, con la gente que tiene la generosidad de compartir este espacio de información y análisis. En términos generales, me parece importante partir de un hecho concreto. Hemos arribado al 9º día de paro y no hay ciertamente una claridad en una vía de solución. Hay un mecanismo de acercamiento que ayer fue en alguna medida algo fallido, pero por lo menos existe, digamos, esa voluntad e intención. Ahora, ese hecho, estos hechos, ¿no es cierto?, estos 9 días de paro, ¿qué nos refieren? Primero, me parece que es indispensable una lectura desde el gobierno que implique un poco reconocer las inquietudes ciudadanas. Hay un hecho significativo, digamos, una decisión política significativa que puede, sin duda, causar un efecto en la ciudadanía, en las percepciones de la ciudadanía, que es el asunto de la eliminación, ¿no es cierto?, del subsidio al diésel. Pero más allá de eso, es importante para el gobierno gestionar el hecho de que hay distintas disonancias alrededor de su gestión. Es decir, este tema de la eliminación del subsidio puede ser un pretexto para que la ciudadanía refiera sus inquietudes. Hay inquietudes, por supuesto, y esto lo sabemos a nivel de investigación de opinión pública, no solamente por este tema del subsidio, sino además por los elementos de seguridad, de empleo, de economía, de gestión en salud, de gestión en educación. Es decir, hay una diversidad de elementos de los cuales el gobierno debe estar atento, digamos, no solamente para evitar paralizaciones o para evitar manifestaciones, sino además para poder fortalecer su gestión y fortalecer algo que es determinante, ¿no?, que es el contacto con la ciudadanía, la capacidad de diálogo con la ciudadanía. Primera idea. La segunda idea es que justamente en ese sentido del diálogo y contacto con la ciudadanía es relevante, digamos, o son relevantes los actos de vocería. En un contexto de paralización, bueno, por supuesto que hay que tener un contingente importante alrededor del control del espacio público y del control del orden público. Esto es Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Pero además es vital la posibilidad que tiene de gestión en estos contextos el Ministerio de Gobierno. Es decir, por ejemplo, la capacidad de anticipación de los hechos de parte de las distintas gobernaciones. Habría que, por ejemplo, preguntarse sobre si los gobernadores, gobernadoras de las provincias que actualmente tienen manifestaciones, en efecto tuvieron ese sentido de adelantamiento para, más que contener, prevenir, ¿no es cierto?, anticiparse a lo que iba a suceder con las distintas expresiones ciudadanas, ¿no? Esto, por supuesto, tiene un matiz importante. En cualquiera de los casos de los que estoy analizando, eso deja por sentado que ni la violencia, digamos, de parte de los manifestantes, ni el exceso de fuerza o violencia de parte de el orden público es una característica de la protesta social, ¿no? Eso, digamos, hay que dejarlo en claro. Entonces, volviendo a la idea segunda, veamos qué sentido de anticipación se tiene o tiene el gobierno desde la gestión de lo político, ¿ya? Y un tercer elemento que quisiera agregar a la conversación es, en efecto, cuáles son los escenarios que se plantea el gobierno y cuáles son los escenarios que se plantea los distintos grupos de manifestación respecto de esta protesta, respecto de este reclamo. Yo creo que hay un hecho específico. Siento que el gobierno no va a dar marcha atrás en la eliminación del subsidio y más bien tendría que ver
atrás de eso, qué otras posibilidades de gestión política tiene justamente para, entre comillas, desarmar estas manifestaciones. Al mismo tiempo, la CONAIE, ¿no es cierto?, y los otros grupos que están en manifestaciones tendrían que plantearse escenarios. Bueno, si la eliminación del subsidio no va a ser algo posible, que, digamos, todos los indicadores políticos, económicos, creo que van en ese sentido, habría que mirar cuáles son las otras posibilidades. Y aquí hay un mensaje claro para el gobierno. Una de las posibilidades para el gobierno tuvo que ver o ha tenido que ver con compensaciones. Está siendo notorio que eso no necesariamente basta. Entonces, con estas tres ideas, creo que el contexto político ciertamente es un contexto político, por supuesto, complejo, pero que además está afectando a tres cosas importantes en el país. Primero, al gobierno le está afectando en su capacidad y condición de credibilidad. Habíamos visto en una entrevista similar en este medio que entre agosto y septiembre el presidente tuvo una caída, una contracción en los índices de confianza. Los índices de confianza son determinantes, entre otras cosas, porque son los que te gestionan o te permiten gestionar la capacidad de diálogo, ¿no? Se entiende que el líder de un país tiene que tener esa capacidad de vocería y cuando dice algo, cuando indica algo, cuando dispone algo como gobernante, tiene que justamente ser creíble. Cuando se Carlos, afecta, ¿sí? Solamente termino con dos ideas. Cuando se afecta este indicador, pues hay un síntoma político importante a considerar. El segundo elemento tendría que ver con, digamos, la necesidad de estar en constante diálogo con la ciudadanía. Y eso no implica ceder, implica justamente gestionar la política. Incluso gestionar un paro, gestionar manifestaciones, es parte de gobernar. Y el tercero, por supuesto, es, digamos que sin duda hay que tener un destaque especial respecto de los hechos violentos. Digamos, hay una persona que ha fallecido en este contexto y eso, por supuesto, tiene que ser investigado y tiene que ser resuelto en los términos que la justicia demanda. es que sobre eso va mi pregunta, sobre la dificultad del relato, porque considero que cada vez es más difícil convencer a la ciudadanía con cifras de operativos, porque lo que está viviendo el ciudadano de a pie es totalmente diferente a lo que se refleja en el discurso gubernamental. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de las vocerías, el rol de la vocera de Carolina Jaramillo, ¿qué costo político puede darle al gobierno mantener un relato del nivel que ella está brindando, que no proporciona una solución real, sino que comienza a tener una confrontación interna con diferentes periodistas al momento de pronunciarse? O sea, ¿cuál podría ser de que finalmente el discurso o las acciones que realice Carolina Jaramillo sea un discurso que se devuelva al gobierno y termine alimentando a la percepción de que, por ejemplo, el crimen organizado está dictando la agenda del país y no el gobierno? Se me ocurre. ¿Mm? Bueno, tácticamente se entiende la incorporación de una vocería a nivel gubernamental con uno o dos objetivos, ¿no? El primer objetivo es, digamos, desmaterializar, alejar de la figura del presidente las noticias, ¿no? Es decir, ¿quién te da las buenas y las malas noticias? Un vocero, en este caso una vocera. Ya. Lo siguiente es marcar agenda. Uno de los principales trabajos que tiene todo gobernante es marcar agenda, es decir, a través de la narrativa plantearle conversaciones a la ciudadanía y sobre esas conversaciones generar la gestión de la política. ¿Por qué cito estos dos objetivos? Porque habría primero que revisar si los está cumpliendo. Si se los está cumpliendo a través de la vocera Carolina Jaramillo o a través de otros elementos. La investigación de opinión pública nos dice que no se está cumpliendo. Y bueno, aquí habría que entrar en algún nivel de análisis más profundo, ¿no? Saber si no se está cumpliendo por la narrativa, si no se está cumpliendo por el formato, si no se está cumpliendo por la vocera, por algo no se está cumpliendo, pero el efecto es que esos niveles de vocería ciertamente no están marcando la agenda de conversación del país. Ahora, existe algo más poderoso, y eso algo más poderoso es la realidad, ¿no? Resulta que frente a la insatisfacción que tienen en este momento los ecuatorianos respecto de estos temas puntuales, ¿no? Economía e inseguridad principalmente, no hay narrativa que sostenga eso o que pueda rebatir eso. De modo tal que esos ejercicios de narrativa, que si bien son necesarios para todo gobierno, porque todo gobierno tiene que marcar conversación, tiene que marcar agenda, no están siendo suficientes. Es decir,
Tiene, por supuesto, que tener una capacidad de incidencia el gobierno en la conversación, pero la realidad le está superando, y aquí hay algo indispensable de comprender, y es que si bien la narrativa es necesaria, la narrativa no reemplaza a la gestión de gobierno. Entonces, ¿qué podría, digamos, gestionar el gobierno para comprender, asimilar y actuar sobre esto? Primero, creo yo, comprender un hecho bastante sencillo, y es que gobernar, la gestión de gobierno, la gestión de comunicación política, implica, entre otras cosas, no tener pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tiene que ser una gestión más sostenida y más estratégica pensando en el mediano plazo. Estamos hablando del cuarto, quinto mes de la gestión de gobierno del segundo periodo del presidente Noboa, y ciertamente ese desgaste es significativo. Ahora, puede darse, el tema es cómo gestionarlo, ¿ya? Y luego, por supuesto, estas acciones de narrativa, de comunicación, tienen que ser reforzadas por la capacidad de gestión. Y en esa capacidad de gestión vemos que las demandas ciudadanas son específicas y claras. El asunto es cómo lograr que la gestión que se esté realizando llegue de mejor manera a los ciudadanos, es decir, tenga un impacto comunicacional en los ciudadanos, pero además, por supuesto, que la percepción de esos ciudadanos respecto a estos problemas tenga más elementos de certeza, tenga más elementos de realidad. Carlos, tengo dos preguntas que te estoy escuchando con muchísima atención. Una de ellas, por ejemplo, bueno, entendiendo que el detonante del paro fue la eliminación del subsidio al diésel, ¿por qué se tomó, o a tu criterio, no sé si estés en este espacio investigando este tema, pero por qué se tomó una decisión de ese calibre sin tener un plan social de amortiguamiento? Claro, porque, por ejemplo, si el discurso del presidente, o bueno, en este caso, si el discurso gubernamental es defender al Ecuador, ¿qué tan fuerte puede ser si se prolonga, por ejemplo, el paro y la ciudadanía, el pueblo, comience a ver que el gobierno no es quien está defendiendo, sino se convierte en un agresor, que es actualmente hacia donde nos estamos dirigiendo en estos 9 días de paralizaciones? ¿Hasta dónde crees tú que está dispuesto prácticamente a declarar acciones para no criminalizar la protesta, no judicializar a dirigentes, sino no sostenerlos, buscar el diálogo? Hay una situación muy compleja sobre los riesgos políticos que se está viviendo actualmente en el país, y hay más preguntas que respuestas claras, porque no vemos, por ejemplo, de que pueda finalizarse esta situación, y hacia dónde nos dirigimos es la gran interrogante. Bueno, en términos generales, digamos, unas somos las personas cuando estamos en situaciones normales y otras cuando estamos en situación de crisis o conflicto, ¿no? Ese es uno de los riesgos políticos que eventualmente el gobierno debe revisar, y también, por supuesto, los manifestantes deben revisar, porque al final los manifestantes, más allá, digamos, de ser ciudadanos organizados o no organizados, de ser comunas o de ser barrios, entiendo yo que bajo un sentido de responsabilidad en su accionar ciudadano, tienen también que plantearse escenarios. No se puede ir uno de por vida a una manifestación, ¿no? Entre otras cosas porque tiene afectaciones no solo personales, es decir, cuando estás en una marcha no estás trabajando. Sí, es legítimo que estés en una marcha, pero hay que buscar también mecanismos de salida, justamente porque hay afectaciones no necesariamente hacia el gobierno, sino también hacia tus vecinos y hacia la provincia donde vives. Eso como una primera idea. Luego, yo estimo que el gobierno sí tuvo o sí diseñó un plan de amortiguamiento o de compensación en términos sociales, pero no políticos. Y ese plan de compensación estuvo principalmente ejecutado a través de instrumentos de compensación, es decir, de bonos, ¿no? Un bono al transporte, un bono al microempresario o emprendedor, un bono al sector productivo primario, etcétera. Vemos que ese conjunto de compensaciones no ha sido suficiente, ¿ya? Y no ha sido suficiente eventualmente porque no hubo, o a la luz de los hechos, digamos, no existió eventualmente una contingencia política, ¿no? La contingencia económica, la contingencia a través de la compensación y el bono no es necesariamente una compensación política, ¿no? El hecho de que te entreguen una determinada cantidad de dólares tal vez amortigua uno de los problemas, pero no amortigua, por ejemplo, esa percepción o sensación de una falta de diálogo. Y finalmente quisiera agregar que, digamos, hay este costo político, digamos, inmediato, que es la fractura. Eso es algo importante de leer para el gobierno.
la fractura o la disonancia que puede estar gestionando con la ciudadanía. Ahora, por supuesto, siempre voy a insistir en que igual gobernar implica abrirte frentes. Si no abres frentes, no estás gobernando. Uno de los frentes en un contexto de déficit fiscal puede ser eliminar el subsidio al diésel, sin duda, porque necesitas recursos. Ahora, eso como vemos va a implicar no solo estas acciones de compensación social, sino además una gestión de la política y por supuesto, fundamentalmente, un sentido de adelantamiento y de gestión de la política. Aquí hay algo que comprender fundamental. Cuando tú ganas la elección, tienes un sentido de legitimidad fuerte. Hay mucha gente que ha confiado en ti. Sin embargo, cuando un gobernante en cualquier nivel de gobierno, un municipio, una junta parroquial, una prefectura, el legislativo o el mismo ejecutivo, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, cuando gana una elección, tiene un fuerte sentido de legitimidad, pero no tiene todo el poder. Tiene instrumentos para administrar el poder, pero no dispone de todas las capacidades de gestión del poder. Y eso es algo importante de comprender a efectos de justamente gestionar la gobernanza. Y hay un efecto político siguiente, más adelante, que tiene que ver con la eventual consulta popular, ¿no es cierto? Cómo llega el gobernante frente a esa consulta popular y, de darse favorable esa consulta popular, cómo llega el gobernante hacia la gestión de una potencial y posible asamblea constituyente, ¿no? Cómo logra representantes en esa asamblea constituyente. Todos estos elementos, pues, en alguna medida van a estar matizados por la forma en la que se resuelva este conflicto, ¿no es cierto?, este conflicto alrededor de la eliminación del subsidio del diésel, pero que además debe leerse con otros elementos de protesta o de insatisfacción ciudadana. Aquí hay algo del discurso que quería mencionar. Por ejemplo, el presidente dijo en una entrevista a un canal nacional y también lo repitió en varias ocasiones de que no va a ceder al chantaje. Y analizando ese discurso desde el enfoque político, como lo mencionabas, ¿esto no sería como, por ejemplo, un discurso que en vez de invitar al diálogo radicaliza un poco más la protesta en las calles en lugar de generar una confianza, abrir puentes? Sin duda, digamos, hay este elemento que usted refiere, hay el elemento, si no me equivoco, de la marcha de Guayaquil, en el cual el presidente menciona la idea de la batalla final o la última batalla, no recuerdo exactamente. Estos, estas viñetas, digamos, de la comunicación, del discurso, no sé si tengan ese objetivo centralmente o si sean un desliz eventualmente, pero ciertamente no abonan a la gestión de la política y no abonan al diálogo, ¿no? Se entendería tal vez estratégicamente que una de las posibilidades es armar un contendor visible, es decir, crearse un enemigo. Ahora, crearse ese enemigo es posible, es legítimo, incluso a veces es necesario en términos de gestión de la política y de la comunicación política. El asunto es si, uno tiene las posibilidades de credibilidad, de confianza, como para generarse, digamos, gestionar ese enemigo visible. Y luego, dos, si uno tiene más adelante la posibilidad de gestión real para que ese enemigo visible pierda su capacidad de comunicación o de legitimidad. Entonces, estos elementos, digamos, del discurso, de la narrativa, pueden ser leídos de esta manera, pero además ciertamente no están contribuyendo al diálogo. Ahora, nuevamente, tal vez es una necesidad del gobierno el plantearse estos escenarios para poder ir gestionando, digamos, un problema mayor, ¿no?, que podría ser en este caso la alta disonancia respecto de la eliminación del subsidio al diésel. Yo solo creo, no sé si discrepas conmigo. Por ejemplo, Ecuador está viviendo actualmente una de las peores crisis sociales, económicas, políticas, institucionales. ¿Y a qué me refiero? La gente no está confiando en los políticos, no confía en las instituciones, tampoco en los discursos oficiales. Vemos una asamblea fragmentada. El paro lo único que ha demostrado es una fractura que ya estaba y se está convirtiendo cada vez más persistente. Los ministros anuncian medidas, pero no se les nota la estrategia. Solo se percibe como que cada quien defiende su parcela, mientras el país, por ejemplo, en las calles, lamentablemente uno de los ciudadanos falleció. Entonces, y aparte del gobierno, por otro lado, que también es importante traerlo a colación, por ejemplo, vemos una oposición totalmente débil, lejos de
capitalizar el poder o aprovechar el momento, también se la nota muy dividida, no tienen un proyecto real. O sea, Ecuador actualmente está perdiendo peso político y estos vacíos de poder preocupan enormemente. ¿Cuánto más puede, por ejemplo, resistir el país cuando nadie cree en quienes lo gobiernan, en quienes dicen que están para representarnos? Bueno, es tal vez la pregunta más compleja de toda esta conversación, ¿no? Es difícil gestionar un indicador que puede evidenciar la capacidad de resistencia o no de una sociedad respecto a sus conflictos políticos, económicos y sociales. Lo que sí es cierto, digamos, es que, primero, existen estos conflictos. Segundo, que son un acumulado, digamos, no nos olvidemos, recordemos más bien que el crecimiento económico del país ha sido un crecimiento ralentizado desde el año 2015, es decir, vamos 9, 10 años en un crecimiento económico marginal que tiene sus evidencias en el empleo, tiene sus evidencias en la inversión y por supuesto tiene sus evidencias en el dinero que los ecuatorianos tienen en su bolsillo. Uno, dos. Pasamos por una pandemia que ciertamente no fue digamos, el mejor escenario ni para el país, ni para el mundo, ni el continente, pero que además, particularmente en el Ecuador, estuvo más bien matizado por hechos de corrupción respecto de la salud pública. Y luego, pues tenemos, por supuesto, los conflictos propios de un gobierno eh, que se quedó a medias, ¿no? El gobierno del expresidente Lasso, y el gobierno transicional, el primer periodo del presidente Noboa, y este siguiente periodo que en todos los casos arrastran un déficit fiscal. Ese contexto de gobierno, con el déficit institucional que tenemos, por supuesto no es el mejor escenario, pero luego, digamos, para eso está el análisis, para eso está la comunicación y la gestión política y la gestión real, digamos, de las instituciones. El desafío es superarlas. Yo más bien haría una invitación a todos los actores en ese sentido, a cómo desde las distintas herramientas que cada uno de nosotros posee, puede aportar a resolver la fractura, a resolver el problema económico, a resolver la disonancia que puede existir en el país, porque ciertamente son hechos acumulados que impactan en la cotidianidad de los ecuatorianos y, digamos, frente a eso, lo mejor que podemos hacer es, no sé si con optimismo real y sano, poder más bien gestionar, ¿no? esa disonancia y esos conflictos. Pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, podrá sostenerse esta situación? ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse un país que no tiene credibilidad en su democracia? Bueno, primero es una condición lamentable de la mayoría de países en el mundo, ¿no? Son democracias fragmentadas. Te voy a dar solamente un indicador. El 71% de los ciudadanos en Latinoamérica estima que la democracia no funciona. Entonces, claro, es un problema, esto no es mal de muchos, pero sí es un problema significativo a resolver. Vería yo ahí algunos hitos importantes. Estimo yo que esta semana es clave para que el gobierno pueda gestionar el paro y las movilizaciones en distintas provincias del país. ¿Ya? Son distintas y además hay focos, claro, esto parecería, si uno ve las noticias, parecería ser que son hechos de comunas, en parroquias y en comunidades particularmente de la zona andina del país, y es cierto, pero además hay ciertos focos importantes de movilización más urbanos, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Riobamba, que van apareciendo. Esta gestión va a ser importantísima, yo creo que un hito es de esta semana, ¿no? Si es que el gobierno deja pasar esta semana, creo que las cosas se van a complicar de lado y lado, ¿no? Se van a complicar para el gobierno en su gestión y para los manifestantes, porque como decía, tampoco es fácil, tampoco es sencillo mantenerse en manifestación, sobre todo cuando hay una represión y un control del orden público importantes. Luego, hay un elemento indispensable que va a ser lo que pase de aquí a fin de año, con dos elementos concretos, ¿no? La consulta popular, por un lado, de llegar a darse, y segundo, la configuración de la Asamblea Constituyente, que eso no será hasta este año, sino hasta el primer trimestre del siguiente, pero se pondrá en evidencia de cómo están gestionándose las fuerzas políticas y sobre todo cómo existe o no la posibilidad de representación de los intereses de la ciudadanía en esa asamblea constituyente. ¿Ya? Entonces creo que hay esos dos hitos para resolver los problemas pequeños, pensando en que esos problemas pequeños pueden contribuir a resolver un problema más grande, que sin duda es la fractura, ¿no es cierto? El sentido de una eventual disonancia o falta de utilidad de la democracia a la percepción, en este caso, de los ecuatorianos.
Te iba a hacer una consulta sobre, por ejemplo, si finalmente Marlon Vargas lograría radicalizar el paro, pero por cuestiones de tiempo ya no nos alcanza. Así que nuevamente voy a pedirte que por favor tengamos otro espacio de diálogo para evaluar la fuerza política que existen en este caso, por ejemplo, en la CONAIE. Revisaba información valiosa donde hablaba cuántas personas conforman diferentes tipos de asociaciones y todas estas se suman a un líder único que es Marlon Vargas. Y hay mucha enseñanza política en esa línea que es interesante poder debatirla en otro espacio. Pero por ahora creo que es propicio, Carlos, aprovechar este espacio para que invites a la ciudadanía para que pueda leer la información, las investigaciones que realiza el CIES. Claro, muchas gracias, Tania. Súper brevemente, yo creo que no va a haber radicalización de parte de Marlon Vargas ni de la CONAIE, sino más bien la gestión a través de la política, ¿no es cierto?, de este conflicto. Así he visto sus manifestaciones. Luego, por supuesto, les invitamos a todos a revisar, ¿no es cierto?, nuestros contenidos en redes sociales como CIES Latam. Allí van a encontrar no solo estos análisis, por ejemplo, esta entrevista, sino además constantemente datos para alimentar el debate público, para aportar al debate público a través justamente de elementos técnicos que permitan fortalecer nuestra conversación. Muchísimas gracias, te agradecemos enormemente por este espacio. Muchas gracias, Tania. Buen día. Ahí escuchábamos a Carlos Coronel, consultor del CIES, también es asesor político. Hacíamos un análisis profundo de lo que está viviendo el país actualmente. Hice una pregunta que creo que es la pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos día a día cuando nos levantamos con el propósito de llevar un pan a nuestro hogar. ¿Hacia dónde caminamos? Porque actualmente no se percibe un 100% de confianza en las instituciones, sean públicas o sean privadas. No hay credibilidad en las vocerías, las instituciones están deslegitimadas. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea vemos tantas confrontaciones, discursos. Entonces creo que el tema del paro se está convirtiendo en un síntoma que es bastante visible de una enfermedad más profunda. La política de nuestro país está perdiendo bastante legitimidad, bastante palabra oficial, ya no tiene peso. Y eso es un gran riesgo para nosotros. Pero él respondía de que no es un síntoma que solamente vive el Ecuador, que el tema de la credibilidad, de la falta de credibilidad en la democracia es algo que se está viviendo en otros países. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Igual recuerde que esta información, este video, usted la va a encontrar en nuestras plataformas digitales. Es importante que ustedes se sumen a estos espacios de diálogo y asimismo lo invitamos a que comenten también en nuestra plataforma de YouTube. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aquí en Visión a la Verdad. Inicio de espacio publicitario. En Civil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación